Desde ahora y hasta las 23, Arquitecturas. Una propuesta radial con la idea de comunicar a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura. Una producción especial de FADU, UNL y LT10. Arquitecturas. Arquitecturas. Con la conducción de Alina Pozzolo. Buenas noches. Ha retornado el frío a la ciudad de Santa Fe y en esta noche que cae amaneció terrible hoy la ciudad y bueno, nos espera un par de días más de frío, pero anuncian que el fin de semana se viene el calorcito, así que vamos a ver si tenemos una primavera anticipada o si solamente hay registros que habrá que esperar para el fin de semana. Un buen fin de semana nos espera entonces. Parece que soleado, vamos entonces por eso. Y nosotros acá nuevamente en Arquitecturas, otro martes que nos volvemos a encontrar. Y como el clima va y viene, nosotros también vamos y venimos hablando del clima. Para los que se lo perdieron, el pasado martes estuvimos hablando sobre la cumbre de natural que hubo aquí en la ciudad de Santa Fe. Estuvimos hablando con el concejal Lucas Simoniello. Y hablábamos un poco de esta cuestión que tiene que ver con las condiciones climáticas y la gobernanza para las condiciones climáticas. También hablamos con él y nos quedó pendiente el tema de volver a hablar del basural. Si se lo perdieron, lo pueden encontrar en la web de FADU-UNL/Arquitecturas. Ahí está colgado todo el programa que tuvimos con Lucas Simoniello. Y después la tuvimos a Mili López hablando de sus podcasts del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral, donde nos contaba de los artistas y de los arquitectos que poco a poco van pasando por sus preguntas, por sus conocimientos y ella los va entrevistando. Y hoy lo tenemos al doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Gonzalo Soso. Hoy vamos a estar hablando con el abogado Gonzalo Soso, con quien también vamos a conversar acerca del clima. Vamos a hablar sobre derecho ambiental y patrimonial urbanístico. Porque, digamos, también hay una reglamentación para todo esto que tiene que ver no solamente con lo que deseamos hacer, sino que hay leyes y hay códigos estipulados que nos permiten o no desarrollar determinadas actividades. Gonzalo es director y fundador del Grupo de Investigación de Cambio Ambiental Global y es director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral que tiene la UNL. Y desde allí se desarrolla lo que se conoce como una carrera que tiene como principal objetivo el derecho del medio ambiente y el patrimonio. Así que después de este corte vamos a estar hablando con Gonzalo Soso. Mi nombre es Alina Pozzolo y como cada martes nos encontramos en esto que reconocemos como Arquitecturas. Gonzalo Soso es abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor titular por concurso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y ha sido durante 2 periodos vicedecano de esta facultad. Es, desde 2018, director científico del Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la UNL y codirector de la especialización en Derecho Ambiental del Urbanismo y Protección del Patrimonio Cultural de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Buenas noches, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, la semana pasada nosotros teníamos la posibilidad de hablar con el concejal Lucas Simoniello en torno a una cumbre que se hizo en la ciudad de Santa Fe respecto al cambio climático y la gobernanza de esto. Vos sos especial. Lucas hablaba desde la gobernanza, después hablamos un poco con la gente de la Facultad de Arquitectura por el tema del urbanismo. Lo tuyo nos convoca desde el derecho. ¿Qué es lo que tiene el derecho para decir en cuanto a la gobernanza y al cambio climático en nuestra provincia? Mira, el campo jurídico hoy tiene varias capas superpuestas de regulación, pero no solo de regulación. A veces cuando se mira de afuera el derecho lo vemos como regulaciones, pero en el derecho hay, además de las regulaciones,
está el horizonte de los acuerdos sociales básicos que están en nuestras constituciones y tratados de derechos humanos. Y también están las instituciones. El derecho lo otro que hace, además de regular los temas y de generar este horizonte constitucional, es crear instituciones, ¿no? El tejido institucional de la sociedad y de la ciudad por donde nos movemos y transitamos y vive el 90 y pico % de la gente en la Argentina. El tejido urbano es un tejido jurídico. De manera que el derecho interviene en estos temas vinculados al vivir en la ciudad y a desarrollar nuestra vida urbana a través de distintas capas. Regula todo el problema de la adaptación al cambio climático, que es fundamentalmente urbana la adaptación. Obviamente también la mitigación al cambio climático, que puede ser urbano o no, porque hay medidas que exceden el ejido urbano, digamos ahí. En la adaptación, en cambio, el ejido urbano es central, lo que hagan las ciudades es absolutamente central. También nos ocupamos de regular la convivencia entre los vecinos, ¿no? La circulación, la movilidad urbana sustentable. Bueno, movilidad urbana sustentable, además de inscribirse, ¿no es cierto?, dentro de las medidas contra el cambio climático, como tránsito, digamos, por la ciudad, también es un tema del campo legal. El arbolado público requiere de una arquitectura jurídica, o lo que quiero decir es que las ciudades están construidas jurídicamente. La vida social está construida jurídicamente. Así como hay arquitecturas, existen arquitecturas jurídicas. ¿Y cómo sería, o sea, porque es por ahí difícil imaginar para alguien que no proviene del derecho pensar en la arquitectura jurídica? ¿Cómo sería, cuál sería la base? ¿Cuál es la idea de la arquitectura jurídica? La arquitectura jurídica es el diseño de las instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, vos mencionabas hoy el tema de cambio climático. Cambio climático tiene una ley provincial de acción climática y una ley nacional. La ley nacional y la provincial tienen una arquitectura de instituciones, ¿tá?, que crea esa ley para ocuparse de la gestión del cambio climático. Y después reglas y principios que regulan qué es lo que hay que hacer en adaptación, en mitigación, etcétera. Hay que impulsar las energías renovables, hay que hacer un tratamiento de los desechos, hay que tener rellenos sanitarios, hay que trabajar en los spots de biodiversidad urbanos, en los parques, las plazas, en el arbolado público. O sea, la arquitectura jurídica es eso, es el desideratum constitucional. Vamos a luchar y vamos a accionar para tener un clima cada vez más estable. Bueno, eso es el desideratum. O vamos a tratar de que la temperatura no aumente más de 2 grados o 1,5 grados respecto de la era preindustrial. Esa es la meta, eso lo fijan las normas. Después creamos las instituciones para tomar las decisiones. Por ejemplo, vamos a crear un gabinete de cambio climático, como hace la ley nacional, que es un espacio de articulación entre ministerios. Vamos a crear un consejo de expertos que nos asesore la ciencia. Vamos a crear un espacio de participación de la ciudadanía. Esas son las instituciones. Y luego tenés las reglas, ¿tá?, lo que hay que ir a hacer concretamente: relleno sanitario, arbolado, parques, plazas, etcétera. Cuando tomás cada uno de los temas que vos tomás de la ciudad, tienen esto, que excede al derecho urbanístico, vamos, de alguna manera, porque siempre se piensa, bueno, ¿cómo se ocupa el derecho de la ciudad? Y a través del derecho urbanístico. Eso es una mirada, digamos, parcial, ¿tá? Es cierto que el campo jurídico trabaja la cuestión urbanística, la edificación, la zonificación, la interconexión entre lo urbano y lo periurbano. Eso es verdad, pero el derecho va mucho más profundo en la regulación y en las instituciones que rigen la vida social en la ciudad. Como te digo, le entra al asunto de la ciudad desde muchos ángulos diferentes.
Y por eso yo siempre digo que una cosa es el derecho urbanístico y otra es qué hace el derecho por las ciudades. Por ejemplo, en el Instituto de Estudios Avanzados, nosotros ahora estamos concentrados desde 2022. Uno de los ejes de trabajo son las ciudades al borde del río y las ciudades humedales. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos desde ese interdisciplinar, el IEA litoral, de manera que ahí hay miradas de las distintas ciencias y artes, pero los que vienen del lado del derecho, ¿qué miraron ahí? Cómo la ciudad cumple con normas ambientales, y cómo la ciudad metaboliza, la ciudad de Santa Fe, ¿no? Metaboliza la cuestión ambiental y cómo se relaciona con los humedales urbanos que tiene y cómo se relaciona con los espacios de biodiversidad que tiene, los parques grandes y demás. Bueno, hicimos eso, conversamos sobre eso. ¿Y a qué conclusiones o en qué conclusiones están caminando respecto a esto? Porque son temáticas que a nuestros oyentes les interesan y mucho. Bueno, pero ahí yo digo, para cerrar, lo pongo como un ejemplo de cómo el derecho, sin hacer derecho urbanístico, se interfiere, está ocupando de claro, lo que pasa en la ciudad a través de la vía del medio ambiente, del ambiente, y en particular de la vía de la regulación de los humedales. ¿Qué estamos haciendo ahí? Dos cosas o tres en ese campo. La primera es, hicimos una muestra que está, se puede visitar en el Instituto de Estudios Avanzados, una muestra de fotos que surge de una investigación de una investigadora francesa que vivió aquí en 2022, 4 meses con su familia, que se llama La naturaleza en la ciudad. Junto con otros investigadores e investigadoras de la ciudad que muy generosamente aportaron fotos a la muestra. En esta muestra está Luis Müller, que después, que después de que conversemos con vos vamos a conversar con él. No traje la lista, pero sí está Luis, que hizo una muy linda foto, pero hay otros colegas hay muchos. de la propia universidad que muy generosamente trabajaron para que la muestra pudiera existir. Luego tomó fotos la misma familia de Emily, que también el marido de Emily, la hija de Emily tomaron fotos de la ciudad, que es interesante porque es la mirada de el extranjero. Lo que hizo Emily fue hacer una interpretación jurídica e institucional de qué le pasa a la ciudad de Santa Fe en relación a las normas ambientales globales que hay, porque son aceptadas en todos lados. Por ejemplo, ¿hacemos o no hacemos evaluaciones de impacto ambiental de las obras públicas y privadas que hacemos? ¿Cómo tratamos la edificación o la ocupación del suelo, tanto formal como informal? O sea, ¿cómo crece y se desarrolla la urbanización de la ciudad formal e informalmente? Que para la mirada del hemisferio norte, es muy llamativo lo que ocurre aquí con la urbanización informal. Cómo factores naturales como el fuego ingresan en la vida de la ciudad y la alteran. Lo estamos padeciendo en estos momentos. Por eso, ahí está, viste la idea, Emily trabaja con la idea de la naturaleza amenazadora y la naturaleza en la ciudad amenazada. Además, es interesante, es un cruce muy interesante. Las fotos están agrupadas en 4 o 5 temas. Estos que te digo, naturaleza amenazadora, naturaleza amenazada. Y estamos craneando con Emily un libro sobre ese asunto. Este es un primer eje, ¿no?, que estamos trabajando y que vamos a seguir. Aparte es muy lindo porque permite la conexión con las artes, ¿no? Claro, hay una interdisciplinaridad muy grande. El instituto de por sí es bastante interdisciplinario, nosotros, pero esto permite un poco más de oxigenación a lo que es la vida científica académica. Seguro. La investigación de Emily es fantástica, por ejemplo, muestra eso claramente. Para el campo jurídico es algo absolutamente heterodoxo, sacar fotos e interpretarlas, es algo absolutamente heterodoxo, pero muy interesante, muy oxigenador, muy imaginativo,
muy creativo. Yo creo que la interdisciplina abre puertas a la creatividad, a la imaginación y permite pensar en conjunto. Enriquece. Sí, por fuera de las divisiones cartesianas, ese diálogo de disciplinas es muy rico. Bueno, esa es una línea de trabajo. La otra línea de trabajo es un proyecto que se llama Espacio Lago del Sur. Presentamos al Consejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear un sistema de gobernanza del lago del Parque del Sur. ¿Y eso cómo sería? Porque quienes solemos dar la vuelta al parque notamos cada semana a semana que hace falta un poco de cariño. Bueno, te cuento cuántas lo horas que se tenemos. pueda. No. Te cuento un poco cómo es. El proyecto es un proyecto para crear un diseño institucional, lo que hablábamos hoy, de gobernanza del lago. Primero, un espacio de articulación de un primer círculo, de instituciones públicas y privadas que están muy, muy involucradas con el lago. El gobierno de la ciudad de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo, el Cluquillá, un grupo de instituciones. Luego un consejo científico y el IEA funcionando como secretaría técnica. Ofrecimos el espacio del IEA como un espacio neutral de secretaría técnica. Bueno, ¿por qué? Porque todos sabemos que el lago tiene una problemáticas recurrentes que con el tiempo los que vivimos ahí toda la vida las hemos ido viendo cómo han cambiado, y el último episodio fue el de los repollitos que todos conocemos, porque además el otro por qué es porque la Constitución argentina dice que ese tipo de bienes ecológicos son de propiedad de un propietario público, como es el caso de la ciudad de Santa Fe, pero dice que también son un bien colectivo que pertenece a toda la comunidad de la ciudadanía. Es decir, que hay una doble titularidad sobre el bien. De manera que no puede ser que solamente el propietario público participe de la toma de decisiones. El espacio Lago del Sur es un diseño institucional en el cual se articulan los dos titulares de derechos sobre ese bien. La ciudadanía, que va a participar, y el gobierno. Y otras instituciones como por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la provincia. Entonces está ese espacio, luego va a haber un consejo científico con científicos del ecosistema científico de la ciudad de Santa Fe, y luego nosotros, el Instituto de Estudio Avanzado, como secretaría técnica. Y la idea es que ese espacio sirva para tomar las grandes decisiones. El lago necesita un plan de manejo, necesita guardianes, pero que estén todo el día ahí, vos que corres, todos los que vamos ahí y lo vemos, y para que los guardianes puedan canalizar las inquietudes tiene que haber un sistema de alerta temprana que los guardianes puedan pulsar. Si por ejemplo ese sistema de alerta temprana hubiera existido, los repollitos no hubieran sido un problema, ¿no? Porque los que mejor cuidan este tipo de bienes son sus propios usuarios. Esto es así. Tienen inmediatez, una inmediatez que no puede tener un funcionario público. Y la tercera cuestión que necesita tener el lago es un mecanismo de participación ciudadana abierta. Ese primer círculo de instituciones que te mencioné hoy no deberían ser los únicos que opinen, pero para que pueda opinar la ciudadanía en general se necesita una reglamentación y se necesita que haya instancias como audiencias públicas y demás que también hagan su mirada y su aporte. Entonces ahora esto está en el Consejo Municipal, va a ser tratado y queremos fervientemente que las concejalas y concejales de la ciudad se apropien, el gobierno de la ciudad también, de ese proyecto que está proponiendo el Instituto de Estudios Avanzados. Y además yo creo que acá dos cosas, ¿no? Ese modelo institucional que estamos proponiendo, esa arquitectura jurídica que estamos proponiendo para el lago, es de vanguardia a nivel global. Va a poner a Santa Fe en un radar a nivel global. El mundo, y no exagero para nada, el mundo va a decir, mirá cómo hacen en Santa Fe con el lago del Parque del Sur. Esto estoy seguro. Está ocurriendo hoy
con otro, por ejemplo, hay un ejemplo en Europa hoy, en España, con la laguna que le llaman el Mar Menor, que es una laguna de mar, que también ha llamado la atención internacional por su arquitectura jurídica, y estoy seguro que esto va a producir el mismo efecto. ¿Y en qué estadio está esta situación? Me decís, ustedes presentaron el proyecto de ley, Pasó proyecto a la de ordenanza. primera comisión para ser Bien. tratado en el Consejo Municipal. Ojalá que nos llamen para explicar el proyecto. Y a veces, viste, hay confusiones. Por ejemplo, dicen, he escuchado por ahí, bueno, quieren crear una comisión. No, esto es mucho más amplio que una comisión. Esto es... Las comisiones, si en los diseños institucionales del derecho hiciéramos generaciones, las comisiones, los consejos, viste, consultivos, están en la primera generación. Y esto está en la cuarta generación. Esto es una ingeniería jurídica de vanguardia, de altísimo nivel de sofisticación. ¿Y esto es aplicable después a otros espacios? Por supuesto. Bueno, y la idea es un poco esa. ¿Por qué tomamos el lago? Te decía hoy, porque tiene problemas recurrentes, porque la Constitución dice que tiene que ser así, la gestión, y además porque es un microbien pequeñito, que tiene escala de gestión, digamos, como dicen en francés, faisable, es posible, es realizable la escala de gestión. Y cuarto, porque si sale bien, tenés bienes ambientales en la ciudad muy complejos, mucho más complejos que el lago, que se pueden gestionar con la misma idea, adaptándola, pero con la misma idea. Y bueno, son evidentes. La laguna es uno. El sistema de la laguna Setúbal sería perfectamente trabajable a partir de esta idea. Y el humedal del oeste. Lo que ocurre es que hay que hacer una prueba piloto, hay que tener un piloto, hay que tener un modelo, y el modelo es el del lago. Nombraste recién la palabra compuesta bienes ambientales. Sí. Uno por lo general cuando habla de bienes y sobre todo en patrimonio, nosotros que hablamos de la arquitectura, claro, pensamos en algo tangible, bueno, este edificio. Pensar en un bien ambiental implica mucho más trabajo, ¿no? O sea, volvemos a esto que decíamos hoy. Hay varias diferencias entre los bienes patrimoniales y los bienes ecológicos. La primera diferencia es que todo ecosistema es un bien ecológico, pese a que vos no lo declares como tal. Si vos podés declararlo y decir, esto es un sitio Ramsar, y le das un plusvalor. Pero de todas maneras sería un bien porque sirve para satisfacer una necesidad. En cambio, los bienes patrimoniales necesitan ser declarados administrativamente. Y si bien nosotros le ponemos más la mirada en el momento en el que estamos a los bienes patrimoniales tangibles, hay bienes patrimoniales intangibles. Los ritos, las fiestas populares, hay cantidad de bienes patrimoniales intangibles, pero la gran diferencia es que el bien patrimonial necesita ser declarado a partir de los bienes ecológicos no. Los dos se autodefinen porque la naturaleza de por sí es sustento de la vida humana. Ese es el motivo. Nosotros no podríamos vivir sin planeta. Y necesitamos que la biosfera subsista y que tenga una zona segura para la vida. Por eso necesitamos que el clima sea estable, por eso necesitamos que haya biodiversidad. Y esto, en el patrimonio tenemos que explicarlo para cada bien. ¿Por qué este inmueble es un inmueble que es importante y por qué este otro no? Y por qué, bueno, ahí el valor, ¿no? Cultural del bien necesita ser explicado. El valor ambiental del bien es como que tiene una explicación genérica que ya está aceptada, y luego lo que podemos decir, tiene un valor particular. Por ejemplo, este ecosistema, este humedal, es además un sitio Ramsar de valor excepcional internacional. Por ejemplo, Jaucanigas, en la provincia de Santa Fe, o la laguna La Picasa, Melincue. Bueno, esos son sitios excepcionales.
Pero aunque no sea excepcional, aunque sea ordinario el ecosistema, ya es importante y es valioso de por sí. Esta es la diferencia. Bueno, y en este sentido una tercera línea de trabajo del Instituto de Estudios Avanzados es con una arquitecta y urbanista de Porto Alegre, que es Luisa Durán, y ahí con el apoyo de la Cámara de Diputados de la provincia, estamos trabajando en una hoja de ruta para recalcular, reperfilar la candidatura de Santa Fe como patrimonio cultural y natural común de la humanidad. Wow. Vos sabés que en el 90, Sí. en los 90, sobre todo a partir del gobierno provincial, el Museo Etnográfico, hicieron un enorme trabajo excepcional para precandidatear a Santa Fe bajo el Convenio de París del 72, para candidatear las ruinas de Cayastá y el casco histórico de Santa Fe. Y bueno, eso finalmente no prosperó. Y esta investigadora que estuvo en 2022 dejó un informe muy interesante y un seminario hecho, que está en la página web del instituto, que marca una nueva hoja de ruta para cambiar un poco el encuadre de la candidatura y que no sea una candidatura solo de un bien como bien cultural, sino como un bien mixto, cultural y natural. ¿Viste ¿Y a partir de qué nace su interés por Santa Fe, estando en Porto Alegre? Bueno, porque es una persona que se ocupa del paisaje ribereño y trabaja el problema del paisaje ribereño. Y bueno, como le interesa el paisaje ribereño, enseguida miró con interés la convocatoria que habíamos hecho para ciudades al borde del río y ciudades humedal. Y vino y vivió con su familia, sus 2 hijos y su marido aquí en Santa Fe, 3 meses y medio en 2022, y nos dejó un muy lindo informe que ahora estamos viendo, como digo, con los socios institucionales del instituto, si lo empezamos a llevar adelante a las acciones, ¿no es cierto? A empezar a jalonar un trabajo en el territorio para ir empezando de a poquito a recorrer esa hoja de ruta que propone Luisa Durán, que es una hoja de ruta muy compleja porque hay que ir poniendo en valor, ¿no? Todo lo que es el borde costero, ¿no? Entre Santa Fe y Cayastá, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista cultural. Es un trabajo enorme, pero realmente ahí Santa Fe tendría muchas más chances de obtener, sí, una declaración. Y como decimos nosotros, aunque no la obtengas... Claro, ya el solo hecho de estar... Recorrer el camino. Recorrer el camino ya te pone en otro lugar. Moviliza a otras partes también, seguro, que a lo mejor no están del todo... Seguro, vas a lograr hacer un montón de cosas en el interín que son muy importantes para las ciudades, para la gente que vive en las ciudades de la costa, para nuestro casco histórico, para Cayastá. Va a ser sin duda un trabajo ¿En qué escalón estamos de ese camino, digamos? Vos decís antes de empezar la tarea, yo diría que estamos en un 30%. Bien. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, todas nuestras ciudades han ido haciendo cosas, ¿no? Cayastá, Santa Fe, Rincón. Pero Rincón tiene una ordenanza de áreas naturales protegidas que es remarcable. Es remarcable. Tiene una protección de patrimonio cultural en los papeles, ¿no? No he profundizado como para poder hablar de lo que ocurre en la práctica concreta, pero en los papeles está muy bien. Santa Fe tiene cosas interesantes también, le faltan otras. Por ejemplo, Santa Fe no tiene un régimen de arqueología urbana. Santa Fe es una ciudad que tiene patrimonio arqueológico urbano, pero no tiene regulada la arqueología urbana en la ciudad. Eso es la tenemos toda puesta en Cayastá. Es un poco increíble. Ahí falta reactividad por parte de los legisladores locales. Ha faltado siempre, digo, porque esa ordenanza no existió nunca.
Ha habido alguna norma que protege la Plaza Rosario, por ejemplo, la arqueología en la Placita Rosario, alguna protección puntual. Pero no hay una norma de arqueología urbana. Y viste que de tanto en tanto vemos, cuando se hacen excavaciones en el barrio histórico, en el barrio sur, vemos cuestiones. Así que sí, yo creo que hay cosas que están hechas, muchas que faltan hacer. Pero bueno, se puede avanzar. Lo que estamos haciendo en el Lago del Sur es un avance para lo que te estoy contando ahora de protección del patrimonio. O sea, yo digo 30%, 25-30% está hecho. Tampoco la provincia tiene una regulación del paisaje. No tiene. Los paisajes de la provincia no están protegidos. Y tiene una ley provincial que protege el paisaje de Cayastá, que tiene un artículo solo que dice protégese el paisaje. Que no tiene ningún sentido, es una declaración porque no tiene una caja de herramientas. Hay internacionalmente una caja de herramientas para proteger los paisajes. Los paisajes, ahora tenemos una investigadora de la Universidad de California, Davis, que es una arquitecta del paisaje. Los paisajes tienen también una arquitectura y tienen que tener una protección. Puede haber una arquitectura del paisaje, es un trabajo antrópico sobre los paisajes, pero los paisajes naturales y culturales necesitan también un esquema de protección que en la provincia de Santa Fe no tienen. La ley de áreas naturales protegidas de la provincia permite proteger paisajes, pero no están protegidos. O sea, no se usa para proteger esos paisajes. No hay obligación de hacer una evaluación de impacto ambiental y paisajística. Los paisajes de alto valor no están protegidos. Los paisajes degradados, que podrían ser un ejemplo de lo que no hay que hacer, no están protegidos. Falta, digamos. Hay mucho trabajo para hacer. Enorme. Por eso necesitas una hoja de ruta. Y el derecho nos viene a acompañar en la creación de esta hoja de ruta. Tremendamente porque te da la arquitectura institucional, te da el horizonte, lo que te dije hoy, te da el horizonte, el desideratum, te da la arquitectura institucional para estabilizar lo que quieras hacer, o sea, y te acomoda a los actores, te crea lo que los americanos llaman los arreglos institucionales para jugar el juego de candidatear en el Convenio de París, el juego de proteger el ecosistema, el juego de tener una acción climática, jugar el juego, y después te da las reglas de juego, te da el reglamento, y te dice hay que hacer esto, así se juega. Así se juega, claro. Y si después digo para los oyentes, hay que hacer el ejercicio después, ¿no? Y pensar de la vida social urbana, ¿qué no pasa por estas arquitecturas jurídicas? Y te vas a dar cuenta que nada. Solo te diría que lo que haces puertas adentro de tu inmueble. Y hasta ahí nomás. Porque precisamente eso existe. Porque hay el derecho un campo jurídico que dice eso está solo reservado a las personas que están ahí. Y nadie se puede ir a meter en la privacidad de la gente. Pero Gonzalo, bueno, una última, pero esto ya es más de interés personal. Mencionaste 2 personas que visitaron el instituto, ambas viniendo del extranjero, ambas viniendo con sus familias y residiendo en la ciudad de Santa Fe, con lo cual entiendo que esta es la lógica propia del instituto cuando reciben participantes extranjeros. ¿Esto es frecuente? ¿Cómo se da este intercambio de conocimientos? Nosotros hacemos un concurso internacional abierto a todas las ciencias y las artes todos los años. El 2022 con el tema Ciudades al borde del río, Ciudades humedal. 2023 fue la producción biotecnológica, Miradas Cruzadas. 2024 es el concepto, la idea de una sola salud, que es lo que heredamos de la pandemia. Y así todos los años. Y vienen y viven en Santa Fe entre 3 y 4 meses con su familia. Los niños van a la escuela de la universidad. La familia se organiza y viven en la ciudad. Viven en los departamentos del predio universitario y en otras ocasiones han vivido aquí en el centro de la ciudad.
trabajan todos los días en el Instituto de Estudios Avanzados, que es para los de Santa Fe, es el ex Banco Municipal, bueno, ex Dirección del Puerto, ex Banco Municipal, ex Liceo Municipal. Estamos ahí en el segundo piso, trabajan ahí todos los días y lo interesante es que viven en Santa Fe. Sí. No son turistas, sino no que son turistas. Son ciudadanos por un tiempo. Exacto. Entonces, estudian temas que son globales, ¿no? Ciudades al borde del río es pero lo estudian en Santa Fe y viviendo la ciudad de Santa Fe. Y quedan todos muy contentos de la experiencia de la estadía. Les encanta estar acá. Las condiciones que le da la universidad son muy buenas para poder estar tranquilos y bueno, la verdad es que el balance final que hacen todos los que vienen es excelente desde el punto de vista de la experiencia de vivir en la ciudad. Esta es una ciudad interesante, es una ciudad de escala media, con una talla humana con desarrollo, que ha tenido productividad. Exacto, que tiene un ecosistema cultural muy interesante, también un sistema académico muy interesante. Tiene estos bienes que estábamos hablando hoy, que tienen un valor ambiental y paisajístico y para el disfrute muy, muy interesante. Así que se la pasan bien aquí, Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por yo digo, una primera aproximación, porque esta es la primera vez que hablamos de la temática en el programa. Y en función de los proyectos que me comentaste, no va a ser la última, queda claro. Bueno. Seguramente tendremos algunos expertos que estén trabajando en estos proyectos que vos comentaste, que también nos van a venir a acompañar. Y sin duda vamos a seguir hablando de esto porque, bueno, nos quedan muchos temas. Nos queda el relleno sanitario, que también yo se lo decía a Lucas la semana pasada, digamos. Nos queda hablar de cómo están las regulaciones en Santa Fe y qué tanto se cumplen, cuáles les están faltando. Digo, esto fue una primera base. Pero desde acá también podemos construir un montón y dejo abierto el canal de comunicación para todos aquellos oyentes que se queden con alguna duda, que quieran participar, que quieran conocer más no solo del instituto, sino de los proyectos que allí se llevan adelante o de los investigadores que estén en alguna rama y que les interese acercarse al instituto. Se pueden comunicar por nuestras redes de FADU o por mi red personal de Alina Pozzolo, pero para dejarnos cualquier inquietud y para seguir conociendo el tema. Así que te agradezco muchísimo por haberte acercado. Muchas gracias, Lira, por la invitación. Un placer ha sido realmente. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a volver a encontrar sin dudas. Dale, con todo gusto. Y así pasaba por los estudios de LT10 en Arquitecturas el abogado Gonzalo Soso, con quien hablábamos del derecho ambiental y del instituto que tiene la universidad para trabajar estas temáticas. Y ahora está aquí con nosotros alguien que tiene una relación directa o que tuvo una relación directa con el instituto y ha participado de esta muestra de la que hablábamos con Gonzalo, pero hoy viene a hablar con nosotros de música. El arquitecto Luis Müller está acá para hablar con nosotros de música. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Hola, Lina, buenas noches. Un placer tenerte en piso. Las últimas comunicaciones han sido telefónicas, así que aprovecho y lo saludo a Luis con un poco más de ímpetu. ¿Todo bien? Por aquí todo bien. ¿Con qué nos vamos a deleitar hoy? Con respecto a lo que decía el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, bueno, colaboro en todo lo posible y además con Gonzalo trabajamos en el posgrado que él tiene en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dando clases a abogados para entender un poco mejor la ciudad y el patrimonio y el ambiente. Bueno, por eso lo invitábamos, ¿no? Siempre decimos en este programa que lo que nos interesa es construir la ciudad en la que queremos vivir de alguna manera, y el derecho tiene mucho que ver, pero también el urbanismo, también el patrimonio, y súper interesante poder hablar de patrimonio y de urbanismo desde un lugar que no tiene que ver con la arquitectura, porque hasta el día de hoy lo veníamos haciendo desde el lugar de la construcción, desde el lugar del pensar la ciudad desde una mirada arquitectónica, de la ingeniería. Hoy haber colado el derecho y las normativas y esta estructura jurídica de la que nos hablaba Gonzalo resulta súper interesante para todos, para poder seguir comprendiendo y seguir pensando en la ciudad en la que queremos vivir. Así que, y bueno, pero también Gonzalo nos decía que parte importante del instituto es la interdisciplinariedad y las artes, y para eso es necesario también pensar el arte
y la música es uno de esos y que nos llevan a lugares... Sí. Hay un derecho a la ciudad y hay un derecho al arte, a la cultura, que hay que sostener. Bueno, vos me preguntabas con qué vamos hoy en música. En este programa se habla tanto de ciudades, la verdad que un tema que iba así como cantado y que le llegó su turno es La ciudad de la furia de Cerati. Que en breve cumpleaños, o cumpliría, Sí, sería el cumpleaños de Gustavo Cerati. Si no tengo esas fechas. Creo que era en agosto, estuve viendo algunas publicaciones que decían que en homenaje a que sería su cumpleaños, creo que el 12 de agosto era, si no me equivoco, póster, pero me parece que en agosto era el cumpleaños de Gustavo Cerati. Bueno, es un tema que marca también una época, ¿no? Sale en el 88, después en el 89 sale en video también, en la época de los videoclips, pero también marca una época en el país, esa primavera alfonsinista con digamos, la nocturnidad, volver a tomar las calles, algo que había con la represión vigente anteriormente. Salir de noche era peligroso. Bueno, habla esto, ¿no? De salir a la noche, de vivir la ciudad. Y hay una figura que a mí me gusta mucho en la letra, cuando dice que me verás volar por la ciudad de la furia, dice, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Esa parte marca lo que es la experiencia en la ciudad moderna. Y yo creo que uno puede remitir muy bien esa frase a la figura que Baudelaire en el siglo XIX, fines del XIX, desarrolla, que es la figura del flaneur. Que el flaneur es el personaje que habita la ciudad moderna y disfruta de perderse en la multitud, de estar allí dejándose llevar por la marea de gente, donde nadie lo conoce, él no conoce a nadie, pero pasea sin ningún tipo de rumbo fijo, dejándose llevar por la ciudad. Esa figura que es propia de la ciudad moderna, creo que Cerati la capta muy bien en este tema. Y bueno, la versión que propuse no es la original de Soda Stereo, sino que es una que me gusta mucho. Si bien la original es realmente muy, muy buena, yo con Soda Stereo siempre tuve una especie de... ¿Amor-odio? Sí, o digamos de ninguneo por prejuicio, digamos, porque realmente mucho tiempo después empecé a disfrutar de la guitarra de Cerati, los sonidos. En la década del 90 yo recuerdo haber sido adolescente y era, si te gustaba Soda no te gustaban los redondos, claro, si te gustaban los redondos, o sea, era como que había ahí una dicotomía en la cual había que tener un amor por algo y bueno, y en eso muchos dejaron a Soda a un costado hasta que Soda pudo tener su lugar sin tener que competir con nadie. Sí, bueno, formo parte de esa prejuiciada generación que venía del rock progresivo y tal, y bueno, los sonidos Soda Stereo marcaban un cambio de época. Pero de todos modos, hoy escuchándolo es realmente un temazo. Y la versión que me gusta mucho también, que es muy diferente a la original, que es la que hace Cerati con Andrea Echeverri, la cantante de Aterciopelados en Colombia. Que tiene una voz muy particular, sí. Ella también. Y bueno, hacen una versión que es en vivo para un MTV Unplugged en 1996. Qué paradójico esto que decías. Me quedé pensando en esto del hombre que divaga por la ciudad. Porque así como en aquel momento cuando Gustavo hace este tema, que por algo que hasta ese momento no era posible, digamos, no era posible perderse en una ciudad porque el perderse tenía otro sentido en aquel momento. Podías perder otras cosas también. Podías perder otras cosas. Como hoy tampoco hay un perderse en la ciudad porque el tiempo, porque
porque la mirada constante de gente, o sea, porque hoy las redes, la tecnología, muchas veces hoy no nos permiten perdernos o no nos permitimos perdernos. Sí, da la impresión de que hoy el salir en la ciudad es más una cuestión de manada que de solitarios, ¿no? Claro, pero y además porque estamos todo el tiempo tan conectados a algo, a una matrix, a una base, que dejarnos llevar por las olas de una ciudad y que de golpe nos encontremos en una orilla que no pensábamos, no es algo que nos estemos permitiendo, creo yo, muy a menudo. No, claro, bueno, físicamente podés estar en una plaza de una ciudad específica, pero conectado con un grupo de gente que está a 1000 kilómetros de distancia en otra ciudad, de 10.000, lo que sea. O sea, una cosa es el estar físicamente y otra el estar en la temporalidad y la mentalidad del momento con otras gentes que probablemente arman una comunidad global, ¿no? Y en esto, bueno, creo que el tema de Gustavo vuelve a tener así como un llamado a hoy estamos en condiciones de ser ese ser que se deja divagar en estas ciudades ya son ciudades de la furia porque construimos ciudades, en esto que decías vos, ¿no? O sea, mi ciudad y tu ciudad a 1000 kilómetros de distancia pueden ser la misma ciudad si nos interconectamos. Bueno, también creo que tiene mucho de actual. Sí, a ver, creo que Cerati en el tema habla de una ciudad específica que es Buenos Aires, habla de sus calles, sus terrazas, etcétera. También, bueno, como hacen los músicos cuando viajan, que se ponen la camiseta de la selección del lugar donde están actuando, se comenta que Cerati cambiaba Buenos Aires por la ciudad en la que estaba actuando cuando decía, bueno, sí. no sé, Medellín, Bogotá, Medellín, México, San Pablo, sí. México, lo que fuera, ¿no? Bueno, fue realmente una persona que tuvo una repercusión en Latinoamérica grandísima y sí, lamentablemente se fue temprano. Nos vamos entonces nosotros también de este bloque con La Ciudad de la Furia, esta versión de Gustavo Cerati. Y lo despedimos a Luis hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por haber estado acá, Luis. Y nos vamos con este temazo y esta versión que eligió Luis, que el día que me la compartió sentí un mimo al corazón porque es verdaderamente bellísima. Que la disfrutemos todos. Y así escuchábamos en La Ciudad de la Furia con Gustavo Cerati, tema que nos había presentado Luis Müller, que estuvo hoy acompañándonos en la columna de Cine y Arquitecturas. Y antes de Luis había estado Música y Arquitectura, perdón, estábamos justo hablando con Luis del próximo ciclo que se viene y me quedó Cine y Arquitectura en la columna de Música y Arquitectura que nos presenta Luis Müller. Antes de Luis había estado Gonzalo Soso también con nosotros hablando un poco a nivel general de lo que es el derecho ambiental, el derecho urbanístico y patrimonial, del cual nos dio una gran mirada, nos contó algunos de los proyectos que se están trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral de la UNL y prometió, lo invitamos y lo comprometimos de alguna manera a que vuelva él y gente de su grupo de estudio para poder seguir hablando de esta temática que tanto tiene que ver con lo que siempre decimos en este programa, ¿no? Arquitecturas es un programa que nos permite ir conociendo, ir sabiendo, ir explorando esa ciudad en la que queremos vivir. Y parte de esto también tiene que ver con esta estructura jurídica de lo que nos hablaba Gonzalo hoy. Muchísimas gracias por haber estado hasta el final del programa, por haber compartido con nosotros, por habernos escuchado este martes como cada martes. Y nos encontramos el martes próximos a las 22 por aquí, por LT10. Mi nombre es Alina Pozzolo y nos volvemos a encontrar en otra noche más la próxima semana. Muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente final de día. My heart